Hola, Dios los bendiga. Bienvenidos a otro nuevo tiempo en la palabra de Dios. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra que se encuentra en San Juan 8:31. La verdad os hará libre. Así que hermano, hermana, ahí del otro lado, dispongamos nuestro corazón a tener un encuentro con la presencia de Dios, a poder recibir la palabra, la enseñanza, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Este es un momento importante donde debemos disponer nuestro corazón, tener ese encuentro con la presencia de Dios, dejar que la presencia del Espíritu Santo ministre nuestra vida, esa intimidad que necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual, para fortalecernos en este nuevo tiempo que Dios ha dispuesto para que recibamos su palabra. Así que vamos a estar orando en este momento. Señor, te damos gracias por este momento que podemos buscar de tu presencia, que podemos recibir tu palabra, Señor. Gracias por este momento importante donde dispongo mi corazón para ser guiado, instruido, enseñado en tu voluntad, en tu palabra. Necesito recibir tu palabra para que mis pensamientos cambien, para que pueda tener otra percepción, otra visión, a través de lo que reciba en este momento el mensaje poderoso que vos tenés para darnos a cada uno de nosotros. Ministranos, instrúyenos, enséñanos, transforma y cambia nuestro pensamiento y que sean alineados hacia tu voluntad y hacer las cosas como vos necesitás que la empecemos a hacer, Señor. Gracias por este momento importante, Dios mío. Manifiéstate con gran autoridad y con gran poder sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Dejamos en tus manos esta palabra y que seas tú guiándonos a recibir ese mensaje poderoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. San Juan 8:31. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La verdad os hará libre. Que la palabra en este momento traiga libertad a nuestra vida. Que el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Que el Espíritu Santo empiece a movilizarse en este momento y que podamos entender lo que Jesús estaba manifestando. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si captamos la enseñanza, si ponemos en práctica lo que Jesús nos viene enseñando cada momento que recibimos la palabra, si lo aplicamos en nuestro vivir diario, si empezamos a alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, si empezamos a alimentar el espíritu con la palabra, vamos a permanecer en la palabra, vamos a poner en práctica la palabra y vamos a ser verdaderamente los discípulos de Jesús. Jesús nos está dando una enseñanza para que podamos poner por obra este mensaje. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué necesitamos ser libres? Que podamos meditar en este momento. ¿De qué tenemos que apartarnos? ¿De qué nos tenemos que despojar? ¿De qué tenemos que ser libres? ¿De qué necesito ser libre? ¿De preocupaciones, de problemas, de adicciones?
de perversidades, de angustia, de tristeza, de fracaso, de escasez, de malos pensamientos, de enfermedades. Debo despojarme en este momento, debo entregar a Jesús toda carga, todo problema, toda circunstancia negativa, todo proceso que esté pasando en este momento. Y conoceráis la verdad. La verdad, ¿dónde la encuentro? En la palabra de Dios. La verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís que seréis libres? ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es lo que nos estamos identificando? ¿De qué no nos estamos despojando? Jesús viene a instruirnos, a enseñarnos que debemos ser libres a través de la palabra, a través de conocer la verdad. La intimidad en la presencia de Dios va a ser descubrir, nos va a hacer descubrir de qué tenemos que apartarnos. En este momento Jesús le estaba diciendo a los fariseos que tenían que despojarse del pecado, que ya no tenían que practicar más el pecado, que ellos estaban siendo esclavos del pecado, pero no se estaban dando cuenta, no querían hacerse cargo. Qué importante es poder hacerme cargo en este momento de qué debo despojarme, de qué debo apartarme, de qué debo alejarme. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué seguir pecando? ¿Por qué seguir estando atrapado por el pecado? Dios viene a traernos luz en este momento. Jesús es luz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad viene en este momento de que no debemos ser esclavos del pecado, que debemos apartarnos del pecado, de esas cosas que a Dios no le agradan, de esas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios, esas cosas que no nos dejan avanzar. El pecado es errar al blanco. Si estamos errando, ¿por qué seguir errando? Empecemos a darnos cuenta que el pecado viene de la mano de las preocupaciones, de los problemas, de las adicciones, de las perversiones, de las angustias, de las tristezas, del fracaso, de la escasez. Son ataduras que vienen a través del pecado. Debemos desatarnos en este momento, debemos despojarnos en este momento, debemos visualizar el pecado que una y otra vez nos encarcela, nos atrapa, nos detiene, no nos deja avanzar, no nos deja crecer, no nos deja progresar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. El pecado muchas veces es lo que se está interponiendo en poder acercarnos a Jesús, a la presencia de Jesús. Jesús nos está insistiendo, nos está animando a que podamos conocer su verdad, que podamos ser sus discípulos, practicar, poner en práctica la palabra, ya no más el pecado. ¿Cuántos años o cuánto tiempo practicando el mismo pecado? Los mismos hábitos y costumbres que a Dios no le agradan, que aún siguen estando en nuestra vida. Y a través de eso viene arraigado, atado, entrelazado, todo eso, las preocupaciones, los problemas, las adicciones, los vicios, las perversidades, las malas decisiones, el estancamiento, el detenimiento, estar truncado, sin poder avanzar, sin poder salir, vacío, entristecido, angustiado, malhumorado, quejándome todo el tiempo, quejándose uno todo el tiempo. El pecado produce que estas cosas se multipliquen. Las cosas negativas, ¿por qué se siguen multiplicando en nuestra vida? Las cosas positivas tienen que multiplicarse. Las cosas buenas tienen que alcanzar mi vida. Las bendiciones de Dios tienen que empezar a alcanzarme. No solamente lo material o la prosperidad que uno puede querer predicar o querer recibir continuamente el pensamiento hacia las cosas materiales, hacia la prosperidad, no.
Jesús nos quiere hacer libres del pecado, que ya no seamos esclavos de la práctica del pecado, que no seamos esclavos del pecado, que podamos renunciar al pecado, que nos aparta de la voluntad de Dios, que nos aparta de vivir una vida plena, diferente, disfrutar de la vida, disfrutar de lo que hoy tenemos. Siempre la ambición, siempre las preocupaciones, siempre el afán, siempre nuestra mirada puesta en lo material. Y no ponemos nuestros ojos en Jesús. No ponemos nuestra mirada en la palabra de Dios, nuestra atención a la palabra de Dios. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de poder recibir la palabra, de empezar a orar, de empezar a ayunar, de empezar a acercarnos más a Dios para poder ser libre de eso que nos atrapa y una y otra vez nos deja vivir contentos, vivir felices, vivir orando, vivir siendo una persona de bendición, siendo una persona de testimonio, siendo una persona que disfruta de la vida, que tiene para dar, que tiene para compartir. Le respondieron el linaje de Abraham: somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Identifiquemos el pecado que nos hace esclavo una y otra vez, y eso es lo que nos está deteniendo. Identifico el pecado, lo saco de mi vida. Hoy declaro libertad. Hoy declaro libertad porque reconozco y conozco la verdad que viene a mi vida. Jesús viene a tu vida en este momento y conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús quiere libertar tu vida. Jesús quiere despojarte de ese pecado. Jesús quiere que visualices el pecado que te esclaviza y no te deja avanzar, no te deja crecer, te mantiene ahí estancado, te mantiene ahí paralizado, anulado. El pecado nos mantiene en la oscuridad. El pecado nos mantiene una y otra vez atado a las cosas negativas. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere iluminar nuestra vida. Dios quiere cambiar y transformar nuestro presente futuro. Para que miremos las cosas que pasaron con una mirada diferente. Que podamos ver el presente y futuro bendecido que Dios hoy tiene para entregarnos a través de la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y te acordarás de tus miserias como aguas que pasaron, y miraremos el pasado como que ya pasó, porque Dios tiene algo nuevo en este momento. Dios está creando algo nuevo. Dios está abriendo un camino nuevo para que transitemos en libertad, que podamos expresar, que podamos movilizarnos con libertad, no atados, no sujetados, esclavizados hacia la oscuridad, hacia el camino que trae destrucción, hacia el camino que esclaviza nuestras generaciones. Atar nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras familias, hacia el pecado que practicamos todos los días deliberadamente, que hoy tiene que ser cortado y desarraigado, no solamente de nosotros, sino de nuestra generación, para que no vuelvan a repetir, para que no vivan en angustia, en tristeza, en escasez, de problema en problema, de adicción en adicción. Hoy se tiene que cortar, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, Jesús viene en este momento a liberarte, el Hijo de Dios viene a revelarte esta palabra para que seas libre, para que puedas movilizarte y expresarte de una manera diferente, que haya un crecimiento, un levantamiento nuevo en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
el anhelo de desatar no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra familia, desarraigando el pecado que nos esclaviza una y otra vez y nos paraliza y nos detiene y no nos deja avanzar. No solamente como individuos personales, sino como familia en Cristo. Debemos avanzar, debemos multiplicarnos, debemos recibir lo positivo y desechar lo negativo. Desecho el pecado de mi vida para poder caminar en la verdad, para poder ser un verdadero discípulo de Jesús. Permaneced en la palabra de Dios. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocemos esta verdad que nos hace libre en este momento. Te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra sí haya cabida en nuestro corazón. Decirle sí a la palabra de Dios. Decirle sí a la corrección. Decirle así a lo que Dios te está hablando. Desarraigar el pecado que te mantiene esclavo. Desarraiguemos el pecado que nos mantiene esclavos y alejados de Dios. Acerquémonos más a su presencia. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Hay una elección. ¿Qué Padre estamos escuchando? Estamos escuchando a nuestro Padre Dios, que quiere hacer en nosotros algo poderoso, que quiere hacer que nosotros nos apartemos del pecado, o escuchamos, como le decía a los fariseos, su padre es el diablo, porque hacen lo que él quiere que hagan, practican la mentira, practican deliberadamente el pecado, no cortan con el pecado, no se alejan del pecado. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de apartarme del pecado. Hoy te elijo a vos, Señor. Haceme libre en este momento. Hermano, hermana, te aliento a que puedas despojarte, a que recibas la libertad en este momento, que recibas la verdad y puedas ser verdaderamente libre para que haya un crecimiento en tu vida, haya un avance en tu vida, haya un corte generacional y cosas nuevas empiecen a suceder en nuestra vida. Te elegimos a vos, Señor. Decile, Señor Jesús, te elijo a ti. Te elegimos a vos, Señor. Queremos apartarnos del pecado. Danos la fortaleza. Rompe esas cadenas que me entrelazan, que me atan a practicar lo malo. Corta en el nombre de Jesús toda perversidad en mi mente. Corta en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús. Corta todo vicio, toda adicción en mi vida. Toda angustia, toda tristeza, todo fracaso, toda escasez en el nombre de Jesús se va de mi vida. Me desato, declaro libertad en el nombre de Jesús. En la vida de cada uno de mis hermanos y en mi vida. Toda preocupación y problema se va de nuestra vida. Nos desatamos. Declaramos la verdad, nos hace libre. La verdad hoy me hace libre. Gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Sigamos meditando, sigamos compartiendo, sigamos buscando acercarnos más a la presencia de Dios, más a la palabra de Dios, ese acercamiento íntimo que debemos poner en práctica, ser verdaderos discípulos de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta libertad que nos das a cada uno de poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, seguí meditando en esta palabra. Seguí recibiendo del Espíritu Santo.
Seguí compartiendo. Compartirle a tu familia. Compartirle a tus seres queridos. Compartamos la palabra de Dios, que es vida, que abre un camino nuevo, que da libertad, que da sanidad, que da aliento a aquel que lo necesita, que da fuerzas a aquel que no tiene fuerzas. No dejes de suscribirte a nuestro canal. No dejes de suscribirte ahí en YouTube, Hernán Bandista, Multimedios Galat. No dejes de compartir, no dejes de sumarte. Debemos sumarnos, debemos multiplicarnos más. Debemos ser difundidores de la palabra de Dios. Abramos un nuevo tiempo de libertad para expresar, para compartir cosas que nos edifiquen, que nos den la libertad, que nos acerquen más a Jesús, que nos acerquen más a la palabra de Dios. Gracias por este tiempo dispuesto por Dios. Abramos otro nuevo tiempo en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Sigamos adelante fortaleciendo nuestra vida espiritual. Date a conocer, hermano, hermana. No dejes de comentar. Sumémonos a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo bueno. Hasta otra nueva edición de un nuevo tiempo en la palabra de Dios. Te bendigo con la paz de Cristo. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida, tu familia. Bendigo tus emprendimientos, tus anhelos, tus sueños. Los proyectos, eso que estás proyectando en este momento. Las revelaciones que vienen de parte de Dios en este momento. Que las puedas concretar, que podamos seguir sumándonos y creciéndonos todos juntos, creciendo y avanzando. Amén y amén. Gloria a Dios.